Protocolo para el regreso a clases. Contiene los lineamientos con la finalidad de prevenir y generar respuestas ante el COVID-19 en nuestro centro educativo. Reúne las características que involucran acciones del docente y del comité escolar de gestión de riesgo. Se explican en este protocolo las generalidades de la enfermedad para poder darle soporte y así brindar los elementos básicos sobre el virus. También se hace énfasis en las actividades de protección previo al regreso de las clases presenciales, teniendo en cuenta la apertura del centro educativo y el regreso a clases, claro está, cuando ya se hayan cumplido las condiciones y medios como uso de espacios comunes, limpieza, desinfección, salida de los estudiantes y cómo llevar a cabo el monitoreo por si acaso haya algún niño con síntomas del COVID-19, lo que ayudará a tener un sistema de alerta y así evitar contagios. Se hará buena orientación para el uso adecuado de las redes sociales. Esto nos da la idea que tanto docentes, padres de familia y estudiantes han de cumplir roles para que todo funcione. Los protocolos que son considerados por el Ministerio de Salud Pública se basan en lo que establece la UNICEF para un retorno seguro y sostenible, que conlleva lavado de manos, distanciamiento social, disponibilidad de agua, saneamiento, higiene y ventilación. El retorno será voluntario, donde el padre de familia autorice la asistencia presencial del estudiante. Este modelo será, por supuesto, híbrido, lo que indica que algunos días las clases se recibirán en el aula y otros en la casa. La acción del docente en el centro educativo, para iniciar, es el encargado de informar los procedimientos que se establecen en el presente protocolo y fundamentalmente para dar la continuidad al aprendizaje, pero también para formar hábitos de higiene y seguridad. Generalidades. La transmisión del COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona por las microgotículas, es decir, pequeñas gotas que son expulsadas por una persona infectada al hablar, estornudar o toser. De allí la importancia de utilizar la mascarilla todo el tiempo, sobre todo cuando estamos con otras personas. Sin embargo, algunas personas que no presentan síntomas, que son los asintomáticos, pueden esparcir el virus. También es posible que una persona se infecte con COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos. Actualmente no se cree que esta sea la principal forma de propagación, pero aún se está aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus. Por el momento, el riesgo de propagación del COVID-19 de animales a personas es considerablemente bajo. Los síntomas del COVID-19 van de leves a graves y en algunos casos puede ser fatal. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, los síntomas del COVID-19 pueden aparecer entre 2 o 14 días después de la exposición y estos pueden ser fiebre mayor de 37.5 grados centígrados, escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea. Grupos vulnerables ante el COVID-19. Por el momento, se dispone de datos e información limitada acerca del impacto de las afecciones que las personas padecen y si éstas aumentan el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
Son considerados como grupos de alto riesgo las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas o las personas que padezcan de enfermedades pulmonares crónicas, asma severa, hipertensión arterial, condiciones cardíacas severas, inmunodeficiencia, obesidad severa, diabetes, enfermedad hepática crónica o enfermedad renal crónica que requiere de diálisis. Estigma asociado al COVID-19. El estigma consiste en discriminar, tener creencias y actitudes negativas a un grupo específico de personas, un lugar o una nación. Está asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se propaga la COVID-19, la necesidad de culpar a alguien, el temor de las enfermedades o a la muerte, y a los chismes que fomentan rumores y crean mitos. Ninguna persona ni grupo de personas es más propenso a transmitir COVID-19 que otros. Las emergencias de salud pública, como esta pandemia, son momentos estresantes para las personas y las comunidades. El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden dar lugar al estigma social. Algunos grupos de personas pueden ser estigmatizados durante la pandemia de COVID-19, tales como personas con resultados positivos en la prueba de detección de COVID-19 que se han recuperado de la enfermedad. Personal de respuesta a emergencias y profesionales de atención médica. Otros trabajadores en la primera línea, como empleados de tiendas de comestibles, encargados de entregas y repartos o trabajadores agrícolas y de plantas de procesamiento de alimentos. La idea fundamental es que bajo ningún punto de vista las personas que hayan tenido la enfermedad pueden ser discriminadas. Al contrario, se les debe dar la oportunidad de reincorporarse a la sociedad de la mejor manera. Esta será una de las tareas que pueden realizar los profesores en el aula, indicándole a los estudiantes que no podemos estigmatizar a las personas que han tenido la enfermedad. Ahora veamos las actividades de protección previo al retorno al centro educativo. En primera instancia tenemos la fase de concientización con la comunidad educativa, donde los docentes tienen un papel esencial para frenar la propagación del COVID-19, realizando procesos de concientización, sensibilización y especialmente promoviendo el desarrollo de la resiliencia dentro de la comunidad educativa. Ayudando con esto a minimizar algunas de las emociones que pueden surgir durante la pandemia, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, el estrés, incertidumbre, inseguridad, incredulidad, escepticismo, negación, enfado, irritabilidad, desconexión, es decir, cuando decimos eso no va conmigo, la solidaridad, responsabilidad, deseo de ayudar a otras personas. A medida que todos seamos concientizados y responsables con esta enfermedad, la situación mejorará. Es fundamental que el docente garantice la fase de concientización para obtener el éxito esperado en la práctica, todos estos elementos para poder minimizar los contagios del COVID-19. Por otro lado, se ha de implementar el apoyo emocional a estudiantes como estrategias de apoyo psicosocial para los estudiantes en base a los lineamientos establecidos en este protocolo, en el cual se priorizan medidas de contención emocional, autoconocimiento y expresión, implementación de la resiliencia, manejo de duelo, la derivación de casos especiales. Con la aplicación de estas actividades se busca propiciar el bienestar emocional de los estudiantes. Determinación del aforo. El docente debe calcular el aforo de su aula con el fin de determinar el máximo número de estudiantes que pueden atender de forma simultánea, sin comprometer la seguridad de quienes se encuentran en ella. El aforo de las aulas se calcula multiplicando el ancho por el largo en metros de los ambientes
Posteriormente se divide dentro del número que establece el tablero de alerta. Por ejemplo, en rojo, anaranjado, 4 metros cuadrados por persona. Amarillo, 2.5 metros cuadrados por persona. Verde, 1.5 metros cuadrados por persona. Por ejemplo, en un ambiente de 7 metros de ancho por 8 metros de largo, obtenemos el área del ambiente. Esto lo dividimos dentro de 2.5, que corresponde a un municipio catalogado en el color amarillo. Entonces sería de la siguiente manera. 7 por 8 sería 56. Esto se divide entre 2.5 y nos da como resultado 22 personas. Eso significa que el aforo o la cantidad de estudiantes que van a estar en ese ambiente serán 22 niños. Por ninguna circunstancia está permitido albergar más personas de la cantidad que se obtenga de acuerdo a esta operación. En cuanto a la organización física de los ambientes seguros, debe garantizarse de forma permanente que el aula sea un espacio para llevar a cabo el proceso educativo, cumpliendo con los requerimientos del presente protocolo. Entre estos está una buena ventilación del espacio físico, una buena limpieza y, por supuesto, una desinfección. La ventilación en el aula es un factor esencial. Esta debe ser cruzada para aumentar la renovación del aire interior con el aire exterior. Para producir el flujo de aire necesario, se deben abrir las ventanas y puertas en los dos lados opuestos. Los escritorios deben colocarse de tal manera que no haya mucho acercamiento. Eso significará una distancia de 1.5 metros. Puede hacerse con dejar un escritorio vacío por medio entre estudiante y estudiante. Se recomienda que los estudiantes estén sentados de tal forma que todos miren hacia la misma dirección y ubicarlos en lugares fijos. Se pueden utilizar configuraciones en zigzag para maximizar el número de estudiantes que se pueden acomodar en el aula. Se deberá colocar en la puerta del aula la capacidad máxima de estudiantes en la misma o en otros ambientes de aprendizaje a utilizar. Se deberá dejar en las paredes únicamente los avisos que son de utilidad y mantener una constante revisión de ellos. Es importante tomar en cuenta que gritar o cantar en un espacio cerrado, mal ventilado y por mucho tiempo genera un alto riesgo de contagio. Divisiones en burbujas. La división en burbujas es un nuevo término y sirve como estrategia para limitar el contacto entre los estudiantes y el personal docente, administrativo y colaboradores como parte de los esfuerzos que el centro educativo realiza para reducir la transmisión del COVID-19. Esta estrategia funciona al mantener grupos de estudiantes del centro educativo juntos durante el transcurso de un lapso de tiempo predeterminado. Lo ideal es que los estudiantes del centro educativo asignados a una burbuja solo tengan proximidad física con otros miembros de la misma burbuja. Esta práctica ayuda a prevenir la propagación del virus al limitar hasta donde sea posible el cruce de estudiantes, porque disminuye la oportunidad de exposición o transmisión al COVID-19. Reduce también el contacto con superficies de uso compartido. Con el uso de esta estrategia, reducimos en gran forma una cantidad de posibilidades de contagio. Por ejemplo, si el aula de tercer grado tiene 28 estudiantes, se harán 3 burbujas, burbuja A, B y C, 2 de ellas con 9 estudiantes y una con 10, para tener a la totalidad de los 28 estudiantes asignados a una burbuja, incluyendo al docente. El grupo A asiste el lunes, el grupo B el miércoles y el grupo C
asiste el viernes. Esto significa que los estudiantes de cada burbuja nunca deben coincidir en asistencia y contacto físico con otras burbujas cuando asisten al centro educativo. Limpieza y desinfección del aula. Se eliminarán de las aulas todo material como carteles, plantas decorativas, cajas, entre otros. En el caso de contar con material manipulativo, como trozos, pelotas, tapitas, entre otros, deben desinfectarse periódicamente. Se recomienda el uso de guantes protectores para realizar la limpieza y desinfección de las aulas. Manejar adecuadamente los insumos de limpieza y desinfección de acuerdo con sus características para evitar el traslado de contaminación, intoxicación, ingesta accidental, entre otros. Estos se deben almacenar estrictamente en un lugar específico. La limpieza del aula no deberá ser hecha por los estudiantes. La harán las personas contratadas para este fin, con la utilización de cloro como elemento importante. El equipo de protección personal consiste en lo siguiente. Para los estudiantes de todos los niveles deben utilizar permanentemente y de forma correcta la mascarilla, asegurándose de cubrir por completo la boca y la nariz, excepto en el momento de comer o mientras realizan educación física, deporte o si éstas se realizan al aire libre y con un distanciamiento de 2.5 metros entre estudiantes. La mascarilla a utilizar puede ser de tela. Los niños de 2 años o menos no deben utilizar mascarilla. En este caso, el sistema de burbuja debe ser completamente cerrado. Los docentes utilizarán una mascarilla y al mismo tiempo utilizarán una careta que deben utilizar durante el contacto con los estudiantes. Actividades de protección al retorno al centro educativo. La mascarilla no es la única barrera que evita la propagación del virus. Es necesario complementarla con otras recomendaciones para que el riesgo disminuya. Las limitaciones de una acción de seguridad se fortalecen con la implementación de otras. Mantener a los sintomáticos en casa es una buena medida. Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón. Uso de mascarilla de forma correcta. La ventilación, la limpieza y desinfección de las áreas. Con estas medidas, el riesgo disminuye potencialmente. Uso de los baños. Es necesario recordar a los estudiantes que durante el uso del baño sanitario debe usar la mascarilla y respetar las normas de acceso. Los estudiantes no pueden permanecer en el pasillo o en el interior del baño o sanitario mientras no sea necesario. Debe limitarse el tiempo del uso de los baños o sanitarios. Considere el aforo del baño sanitario al considerar el número de estudiantes que lo utilizan. Actividades deportivas. Las actividades deportivas no están recomendadas en lugares cerrados o con poca ventilación. Para el desarrollo de las actividades deportivas en estos espacios se debe contemplar la limitación del aforo de personas, respetar la distancia física de 2.5. En función del tipo de deporte que realice el alumno, se puede establecer 3 tipos de riesgo. En el riesgo bajo está el ciclismo, la gimnasia, natación, la pintura, tenis, ping-pong, atletismo, ajedrez y otros. En el riesgo medio está fútbol, béisbol y voleibol. En el riesgo alto está el baloncesto, boxeo, artes marciales y aquellos deportes en los que exista algún tipo de contacto físico directo. Ya para ir finalizando, se mencionan los roles de los actores involucrados en el retorno al aula. En primera instancia tenemos el rol de los docentes, a partir de la propuesta curricular, planificar las unidades correspondientes y el desarrollo de las clases, donde se ha de elaborar un diagnóstico inicial a los estudiantes para determinar los aprendizajes alcanzados durante el periodo de suspensión de clases y así darle la continuidad a las clases que corresponden.
Seguidamente está el rol de los estudiantes, que está cumplir con los lineamientos establecidos en el presente protocolo y en el protocolo del alumno, asegurando su integridad física y la de los demás. Ser agente multiplicador de las medidas de protección y prevención en la familia y la comunidad donde habita. Asimismo, los padres de familia o encargados deben cumplir y apoyar con los lineamientos establecidos en este protocolo y en las orientaciones que se publiquen dirigidas a los padres y madres de familia. Ejercer la función de voluntariado en caso de ser necesario y contar con su apoyo en las distintas etapas de implementación del protocolo o ante una emergencia. Apoyan también en la formación y cumplimiento de hábitos de seguridad e higiene, así como el uso correcto de la mascarilla. Asimismo, también comunica al centro educativo los posibles casos sospechosos de su núcleo familiar y, por último, resguardan su integridad física. Estas serán algunas de las medidas y algunos lineamientos presentados en el protocolo del regreso